Farmacodinámica. Mecanismos generales de acción de los fármacos. La farmacodinámica es la parte de la farmacología que se dedica al estudio de los mecanismos de acción de los fármacos. Los fármacos no producen sus efectos por mecanismos desconocidos para las células, sino que se limitan a estimular o inhibir procesos propios de las células. Para que un fármaco produzca un efecto farmacológico, es necesario que interactúe con receptores específicos del organismo. Se denominan receptores a las macromoléculas celulares encargadas de la señalización química entre y dentro de las células. Cuando una sustancia se combina con uno de estos receptores a través de un sitio de unión específico, se produce un cambio en la función celular. Generalmente, los receptores son de naturaleza proteica. Pueden encontrarse en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Por extrapolación, se utiliza el término receptor en un sentido más general para referirse a dianas macromoleculares capaces de unirse a fármacos, aunque éstas no desempeñen un papel en la transducción de señales mediadas por mensajeros, como es el caso de determinadas enzimas. Para que un fármaco se una a un receptor, éste debe presentar afinidad elevada por el fármaco y especificidad para distinguir entre moléculas similares. Generalmente la unión fármaco-receptor es reversible, aunque pueden darse casos de uniones irreversibles. Para estudiar la unión de fármacos a sus receptores suelen usarse radioligandos y curvas específicas de unión fármaco-receptor. Entre las respuestas que los receptores pueden desencadenar, destacamos algunas como modificaciones en el flujo de iones, cambios en la actividad enzimática, modificaciones en la producción y/o la estructura de determinadas proteínas. El receptor, por lo tanto, tiene dos funciones fundamentales: unirse al ligando y desencadenar una respuesta. El simple hecho de que el fármaco interactúe con un receptor no es motivo suficiente para que de esa interacción surja una acción farmacológica. Se precisa que el fármaco tenga la capacidad de modificar la molécula en la forma necesaria para producir un efecto. Así se denomina eficacia a la capacidad de un fármaco de modificar los procesos de respuesta celular y desencadenar una respuesta biológica después de unirse a un receptor. Si no desencadena ninguna respuesta, estamos ante un antagonista, que veremos más adelante. Las curvas dosis-respuesta relacionan la concentración de un fármaco con la respuesta farmacológica resultante. En el punto en el que se consigue el 50% del efecto, la pendiente de la curva es máxima y la curva se aproxima a una línea recta. Receptores de membrana. En las membranas celulares encontramos diferentes tipos de receptores, destacando los receptores acoplados al canal iónico. Son receptores de membrana que están acoplados directamente a un canal iónico. Se trata de complejos macromoleculares de gran tamaño. La interacción con el fármaco genera la apertura o cierre del canal. Se llaman también receptores ionotrópicos. Se dividen en tres grandes superfamilias: los receptores inotrópicos nicotinoides, incluyendo el receptor nicotínico de acetilcolina, los receptores GABAA y GABAC, el receptor de glicina y el receptor 5-HT3. Receptores inotrópicos de glutamato aspartato. Receptores inotrópicos purinérgicos P2X. Este tipo de receptores actúa en la transmisión sináptica, originando una respuesta en fracciones de segundo. Receptores acoplados a proteína G, GPCR. Entre estos receptores son los más abundantes en el cuerpo humano y están implicados en múltiples procesos importantes como la vista, el olfato o la neurotransmisión. Con frecuencia, la unión del fármaco a este receptor origina segundos mensajeros, que son moléculas de señalización que transmiten la información facilitada por el primer mensajero, el fármaco, a los efectores citoplasmáticos o producen la activación de canales iónicos a través de los cuales se obtiene la respuesta farmacológica. Existen diferentes isoformas de proteína G y de la activación de unas u otras dependerá la respuesta. Una de las grandes clases de la familia de receptores acoplados a proteína G es el grupo de receptores adrenérgicos beta. Receptores con actividad enzimática. La unión del ligando al receptor produce una señal que es transmitida al medio intracelular. Esta señal produce a su vez la activación de proteínas y se produce una activación enzimática. El grupo más importante de estos receptores lo constituye la familia de los receptores con actividad tirosina-cinasa. Por ejemplo, el receptor de insulina sigue este mecanismo. Receptores intracelulares.
Se encuentran en el citoplasma. Cuando se une el ligando, se trasladan al núcleo para unirse al ADN nuclear, activando la transcripción genética. Su función es regular el desarrollo y metabolismo celular mediante el control de la expresión genética. Entre ellos se incluyen los receptores para hormonas esteroideas, entre otros. Canales iónicos. Son estructuras que atraviesan la membrana plasmática a modo de poros y que permiten el flujo selectivo y rápido de determinados iones a favor de un gradiente químico y eléctrico o desempeñando un papel fundamental en la fisiología celular. Los canales iónicos pueden activarse por ligandos extracelulares, canales operados por transmisores, o como respuesta a modificaciones del potencial de membrana, canales dependientes de voltaje. Los canales iónicos son selectivos tanto para el tipo de iones que dejan pasar como para el estímulo que lo activa. En general, los canales se encuentran cerrados y se abren en respuesta a estos estímulos. Estos canales pueden encontrarse en tres estados: reposo, canal cerrado y susceptible de abrirse; activo, canal abierto; inactivo o refractario, cerrado y no responde a estímulos de apertura. Canales de potasio. Presentes en abundancia en casi todas las células. Son los más sencillos y se les considera los canales originarios. Constan de una familia de canales que permiten la salida de potasio. Son dependientes de voltaje. Su apertura y su cierre incide directamente en el comportamiento bioeléctrico de la célula e indirectamente en el comportamiento de otros canales. Dentro de los canales de potasio encontramos diferentes tipos. En primer lugar están los canales rectificadores tardíos rápidos, que se conocen como K-V, y son responsables de la alta permeabilidad al potasio en la mayoría de las células excitables, permitiendo la existencia de potenciales de acción rápidos. En las células cardíacas existen canales rectificadores tardíos lentos. Otro grupo son los rectificadores de entrada, o K-IR. Por último, hay otros canales de potasio dependientes de calcio. Canales de sodio. Son canales dependientes de voltaje. Su apertura produce la entrada masiva de sodio en el interior celular, originando una despolarización. Son críticos para la excitabilidad eléctrica y desempeñan un papel muy importante en la sensación dolorosa. Presentan lugares específicos de fijación para determinadas moléculas, tanto en la parte exterior como en la interior del canal. Los bloqueantes de esos canales pueden ser útiles, entre otras cosas, en el tratamiento del dolor neuropático. Igualmente, los anestésicos locales actúan bloqueando este canal e impidiendo, por lo tanto, la transmisión nerviosa. Canales de calcio. Son dependientes de voltaje. Existen varios tipos: L, N y T. Los más comunes y conocidos son los tipo L. Ejercen funciones esenciales para la célula. A diferencia de los de sodio, no se inactivan bruscamente, por lo que pueden proporcionar una corriente de entrada mantenida. En la mayoría de las células, la corriente de calcio es regulada por estímulos externos, generalmente a través de neurotransmisores u hormonas que afectan la producción de segundos mensajeros, los cuales modulan la actividad de los canales de calcio. Varios fármacos de utilidad clínica actúan bloqueando estos canales en el corazón y en el músculo liso vascular. Canales de cloro. Son dependientes de voltaje, pero a diferencia de los anteriores son permeables a un anión. Se oponen a la excitabilidad normal y ayudan a la célula despolarizada a repolarizarse. Además, desempeñan otras funciones homeostáticas importantes. Existen varios tipos. Fármacos agonistas, antagonistas. Fármaco agonista. Aquel que posee afinidad por el receptor y eficacia. Los efectos inducidos por estos fármacos reproducen las respuestas fisiológicas mediadas por el receptor. La intensidad del efecto farmacológico producido por un agonista define el grado de eficacia del fármaco. La potencia del fármaco es la cantidad de fármaco necesaria para conseguir un efecto determinado y está relacionada con la afinidad del fármaco por su receptor. La mayoría de los agonistas actúan uniéndose al receptor en el mismo sitio que ocupa el agonista endógeno. Fármaco agonista parcial. Posee afinidad por el receptor, pero menor eficacia que el agonista. Fármaco antagonista. Presenta afinidad por el receptor, pero o bien no desencadena ninguna respuesta, o inhibe la acción de los agonistas. Antagonista competitivo. Se une al receptor e impide que el agonista desarrolle su efecto. Aumentando las concentraciones del agonista se consigue el efecto. Antagonismo funcional. Se produce cuando dos fármacos interactúan con receptores con funciones contrapuestas. Antagonismo químico. El antagonista reacciona químicamente con el agonista bloqueando su efecto.